todos, bienvenidos a Desnudando Tabús, el podcast donde hablamos sin rodeos y con total honestidad sobre esos temas que a veces incomodan, pero que todos necesitamos entender. Yo soy Andrea y hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sigue siendo un misterio para muchos, los trastornos sexuales. Seguramente tú has escuchado sobre ellos, así que quédate y espérate conmigo para saber más sobre ellos. Y sí, como lo acabas de escuchar, hablaremos acerca de los trastornos sexuales. Y lo sé, suena fuerte, pero como te digo, no te vayas. Prometo que hoy vamos a hablar de esto de una manera diferente, sin tabús, sin prejuicios y sobre todo sin aburrirnos. Así que acomódate, ponle el volumen y vamos a romper con esos mitos. Para empezar, debemos saber que los trastornos sexuales han sido durante mucho tiempo un tema complicado de tratar en muchas culturas. De hecho, si nos ponemos a pensar, si hablamos de sexualidad tan solo con nuestros abuelos, con nuestros ancestros, esto todavía genera un tabú. Sin embargo, hoy en la actualidad, la sexualidad es reconocida como una parte integral de nuestra salud física y mental. Por lo tanto, hablar de este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque los trastornos sexuales no solo afectan a la persona a nivel físico, sino que, pues te imaginas, también puede llegar a afectar o impactar de manera emocional, psicológico y aún más social. Pero entonces, ¿cómo rayos definimos los trastornos sexuales? Pero a ver, sin tantos rollos médicos y que sean aburridos. Ok, antes de que pienses que esto va a ser una clase de biología como comúnmente lo conocemos, déjame decirte que no, vamos a hablar de lo que realmente importa. O sea, cómo afectan en la vida diaria los trastornos sexuales, en las relaciones y en cómo nos vemos incluso a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿tú sabías que la anorgasmia, es decir, esta incapacidad de llegar al orgasmo, afecta al 10% de las mujeres a nivel mundial? Sí, un 10%. Y no es porque no sepan cómo, sino por una combinación de factores físicos y emocionales que nadie les explicó. Pero espera, que aquí va un dato que te va a volar aún más la cabeza, y si eres hombre todavía más, porque el 40% de los hombres menores de 40 años han experimentado disfunción eréctil en algún momento de sus vidas. Sí, menores de 40 años, pero nadie habla de esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor les da vergüenza o hay miedo al juicio, pero hoy vamos a romper con esos silencios, ¿ok? Y antes de seguir, tenemos una cápsula curiosa para ti. Cuando el cine rompió tabús. ¿Te acuerdas de Sam en 2011? Esa película con Michael que mostró la adicción sexual como algo crudo y doloroso, sin romantizarlo ni exagerarlo. De hecho, es de las pocas veces que el cine se ha atrevido a mostrar un trastorno sexual sin convertirlo en un chiste o en un morbo, como comúnmente pues lo hemos visto. Pero si nunca lo has visto, anótala porque nos muestra una realidad que muchas veces se vive en silencio. Así que la próxima vez que vayas al cine o con un amigo, no sé, checa esta y te darás cuenta cómo podemos romper este silencio del que tanto hablamos. Muy bien, entonces sigamos, pero ahora sí viene la pregunta del millón. ¿Por qué ocurren los trastornos sexuales? Y escúchame bien, que no es solo cosa de la cabeza como comúnmente creeríamos, porque existen diferentes causas, tan solo las físicas, que estas son las que incluyen problemas hormonales, a lo mejor algunas enfermedades crónicas, no sé, comúnmente como la diabetes o la hipertensión, también efectos secundarios de medicamentos y hasta el consumo de alcohol o drogas. Sin embargo, estas causas son físicas, como lo acabo de decir, pero también hay causas psicológicas. Las más comunes pueden ser la ansiedad, el estrés, el miedo al fracaso o algunas experiencias traumáticas que se hayan tenido a lo mejor en otras relaciones de pareja, o incluso problemas de autoestima en la propia persona, porque esto también puede repercutir porque pues nuestra mente juega un papel crucial y sumamente importante. E incluso hablamos de que hay causas relacionales. Esto puede ser a lo mejor la falta de comunicación, los conflictos de pareja o expectativas irreales sobre el sexo, que no sé si tú tengas pareja en este momento, pero algunas causas relacionales como las que acabo de mencionar suelen ser las más comunes y las más evidentes y las que propician mucho más este trastorno o estos tipos de trastornos sexuales. Entonces, aquí está la clave y fíjate muy bien y si es necesario, anótala. Un trastorno sexual casi nunca tiene una sola causa, es como un rompecabezas complejo. Por lo tanto, es muy importante que nos tomemos en cuenta cada una de estas causas que pueden originarlo y considerar si se hacen presentes en nuestras vidas diarias o a lo mejor conocemos a alguien que esté pasando por esto y nosotros podemos ayudarle a reconocer tan solo las causas, el origen o la génesis de dónde proviene.
Pero esto no es todo, porque si bien hemos estado hablando acerca de las posibles causas que pueden ocasionar este tipo de trastornos, debemos diferenciar algunos tipos de trastornos sexuales y que no te asusten los nombres raros que vamos a mencionar. Así que presta mucha atención, porque vamos a desmenuzar esto, porque debemos mencionar que no todos los trastornos de este tipo son iguales. Así que aquí van algunos de los más comunes, que si bien no son todos, pero me gustaría mencionarte los que más prevalecen en la actualidad, ¿ok? Así que para empezar tenemos el deseo sexual hipoactivo, la famosa falta de ganas, pero que no es frigidez ni falta de amor, ya que esto puede ser hormonal o emocional. Pero también tenemos el trastorno de excitación sexual. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay deseo pero el cuerpo no responde. Esto puede ocurrir tanto en hombres, pero también debes saber que ocurre en mujeres. También tenemos los trastornos orgásmicos, que es el que ya anteriormente mencionamos, pero aquí se diferencia, por ejemplo, la anorgasmia o la eyaculación retardada. A lo mejor también has escuchado sobre ellos porque, como te digo, son los más comunes y los que actualmente son más escuchados. También tenemos los trastornos de dolor genitopélvico. Con ello quiero decir que hablamos del vaginismo y la dispareunia, que se refiere al dolor físico que impide o dificulta las relaciones sexuales. Entonces, si te das cuenta, cada uno de estos trastornos pues a lo mejor diferencian la manera en que se presentan o los efectos que pueden tener o la manera, como digo, ¿no?, en que se manifiestan. Pero lo más importante, no se trata solo de ponerle una etiqueta, o sea, no solamente decir a esta persona tiene esto, tiene este trastorno, sino que se trata de entender que son problemas reales, pero que además son tratables, porque muchas veces pues nos quedamos con ese tabú, ¿no?, de que a lo mejor, como lo digo, tal persona tiene este trastorno, tiene esta dificultad sexual a lo mejor, pero juzgamos y etiquetamos, pero más bien no entendemos que aun cuando se tratan de problemas sexuales, también hay un tratamiento que pueden llevar estas personas y poder llevar su vida de manera eficaz, saludable y sobre todo con una satisfacción sexual. Y como vemos, cada uno de ellos pues pueden tener efectos, ¿no? Cada uno de estos tipos que incluso se clasifican pueden tener diferentes efectos que por supuesto pues son negativos y sobre todo afectan pues la calidad sexual o la calidad incluso de vida de la persona que lo presenta. Entonces hablemos de las consecuencias, pero aquellas consecuencias que van mucho más allá del dormitorio, porque los trastornos sexuales no solo afectan pues la vida íntima, como lo hemos estado refiriendo, ya que no sé, estos pueden generar, por ejemplo, ansiedad y estrés. ¿Por qué? Porque la preocupación constante sobre el desempeño sexual pues genera esta ansiedad, este estrés, esta frustración en las personas, lo que por supuesto pues afecta su autoestima, porque no sé, las personas que presentan algún tipo de trastorno, sea cual sea, pues tienen esta sensación como de no ser suficiente, como de no ser suficiente para satisfacer sus propias necesidades, que son básicas, pero tampoco ser suficientes para satisfacer pues las necesidades de su pareja o de otra persona. También, por lo tanto, si hablamos de pareja, existen conflictos en la pareja, que esta es una consecuencia que pues comúnmente se da porque hay malentendidos, hay culpas o incluso rupturas. No sé, recuerdo mucho en un caso de La Rosa de Guadalupe, donde había una pareja en donde uno tenía una disfunción, el hombre tenía una disfunción y por lo tanto la mujer pues no estaba de acuerdo, estaba en frustración con su pareja porque ella quería pues tener una satisfacción sexual, una vida sexual plena, pero pues su pareja evidentemente pues no se la podía dar. Entonces esta falta pues de satisfacción, esta falta incluso de comunicación en la pareja pues afectó la relación que ellos llevaban y pues terminaron pues concluyendo la relación. Y pues por lo tanto también hablamos de que existe una consecuencia en el ámbito social. ¿Por qué? Porque surge este aislamiento, ¿no? Porque existe la vergüenza o el miedo incluso a ser juzgado o ser señalados, que es algo que pues normalmente se hace y que pues deberíamos romper con este señalamiento hacia este tipo de personas o hacia estas personas que pues están padeciendo de algo y que más bien en vez de juzgarlos o etiquetarlos pues debemos ser conscientes de ellos y de ello más bien y de poder ayudarles y otorgarles como esta información.
Por lo tanto, como te das cuenta, hemos estado abordando todo este tema, pero seguimos con estos límites, como lo había mencionado antes, ¿no? Como estas ideas que de pronto son erróneas, que son equívocas y que nos hacen pues ser personas que juzgamos y que no entendemos, que no nos ponemos en el lugar del otro, pero aún también las personas que lo presentan no lo logran entender. ¿Y esto por qué? Porque existen mitos que corrompen o que distorsionan la realidad. Así que hablemos de algunos mitos y vamos a desmentirlos, porque hay tantos mitos sobre los trastornos sexuales que incluso te podría decir que podríamos llenar un libro completo o un episodio entero de este podcast, pero hablemos de los más importantes y quiero que prestes mucha atención. El mito 1: si tienes disfunción eréctil es porque no te gusta tu pareja. O sea, esto es totalmente falso. La mayoría de las veces está relacionado con estrés, ansiedad o problemas de salud física, como lo ya vimos anteriormente entre las causas, ¿ok? Ahora tenemos un segundo mito: solo las mujeres fingen orgasmos. Error. Un estudio reciente reveló que el 30% de los hombres también han fingido orgasmos en algún momento, y que si bien en mujeres es más prevalente, también reconocer que existe, por ejemplo, este 30% que ocurre en hombres. Ahora, un último mito, así que presta también mucha atención: la terapia sexual es solo para parejas con problemas graves. No, totalmente falso. La terapia sexual, quiero decirte que es para cualquiera que quiera mejorar su vida sexual, sin importar la intensidad del problema. Aquí radica la importancia de lo que he estado mencionando acerca de poder abordar este problema, este tipo de problemática, para poder tener una vida sexual y también una vida personal mucho más funcional e incluso una vida relacional todavía más funcional. De hecho, déjame decirte que la doctora Rodríguez, sexóloga clínica, dijo que la mayoría de los trastornos sexuales tienen tratamiento, ya sea con terapia psicológica, algunos medicamentos o la combinación de ambos, que creo es lo más efectivo, porque lo más importante es no automedicarse, ni asumir que es algo que pasará solamente así. Y es más bien buscar ayuda profesional, porque esto debemos saber que no es una señal de debilidad. Esto no te hace menos hombre, no te hace menos mujer, sino es un acto de amor propio. Pero a ver, con todo esto, si nosotros nos preguntamos cómo ha cambiado entonces la percepción de los trastornos sexuales a lo largo del tiempo. Antes, fíjate que se pensaba que cualquier problema sexual era señal de falta de moral o locura. Imagínate. Además, debemos saber que incluso se estaría relacionando con esta parte religiosa. Sin embargo, hoy entendemos que son problemas de salud que tienen solución con el tratamiento adecuado. Entonces, aquí va una de mis secciones favoritas, el Consultorio Express, en donde vamos a estar resolviendo algunas preguntas que seguramente te has hecho, que a lo mejor durante este podcast te han surgido, ¿ok? Entonces, es hora del Consultorio Express, respondiendo a las preguntas más buscadas sobre la sexualidad, pero esto sin filtros y directo al grano, ¿ok? Entonces, alguna de las preguntas que tenemos es: ¿es normal no tener ganas de tener sexo? Y la respuesta esperada es sí. El deseo sexual varía mucho. Estrés, hormonas o simplemente tu estado de ánimo pueden influir, pero si te preocupa o afecta tu relación, hablarlo con un especialista es totalmente válido. Muy bien, seguimos con la segunda pregunta esperada, que es: ¿la pornografía causa disfunción eréctil? Wow, es una pregunta que a lo mejor te has hecho, porque hablar de pornografía pues incluye muchos aspectos y sobre todo en el ámbito sexual pues es muy relevante. Pero déjame decirte que no, la respuesta es que no por sí sola, pero el consumo excesivo puede generar expectativas poco realistas sobre la sexualidad o sobre el disfrute de la sexualidad. La clave está en el equilibrio y en ser consciente de cómo te afecta realmente. Muy bien, nuestra última pregunta, así que si es necesario, grábala, anótala o ponla en un posting, porque la pregunta se refiere: ¿por qué no puedo llegar al orgasmo? Pues mira, muy bien, pues puede haber muchas causas, como lo hemos estado viendo: el estrés, la ansiedad o incluso el desconocimiento de tu propio cuerpo. Y fíjate que aquí radica la importancia de conocer nuestro cuerpo, de reconocer o saber en dónde están ubicadas nuestras partes íntimas, tanto de hombres o mujeres. Porque recuerda, no hay una manera correcta de experimentar placer, pero buscar ayuda es un complemento normal.
Espero que estas preguntas y estas respuestas que les hemos dado hayan sido totalmente útiles para ti, que puedas ser aún más consciente de lo que hemos estado hablando y que esto no sea solamente un tema que pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque es parte tan solo de la humanidad, es parte de nosotros mismos, es parte de nuestra propia vida. Entonces vamos a ir cerrando y pues bueno, sé que hemos recorrido un camino interesante hoy. Para mí lo ha sido y espero que para ti como oyente también lo haya sido, porque hemos conocido desde las causas hasta los tipos y tratamientos de los trastornos sexuales. Esperando que este episodio haya abierto tu mente y te haya ayudado a ver los trastornos sexuales sin prejuicio alguno. Y si quiero decirte que hay algo que recuerdes, es esto: que hablar de nuestra sexualidad no es vergonzoso, es humano, es parte de nosotros mismos. Y buscar ayuda cuando algo no está bien es un acto de valentía. Y como te digo, no es un acto, no es símbolo de debilidad. Simplemente, gracias por acompañarme en este episodio de Desnudando Tabús. Y si te gustó, por favor comparte este episodio con alguien que creas que lo necesita. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido sin filtros. Así que nos escuchamos en el próximo episodio y hasta pronto.